Durante nuestros encuentros, yo les he solicitado a ustedes que como grupo colaborativo soliciten encuentros CIPAS. Los hemos trabajado así como algunos grupos que han solicitado los encuentros. ¿Listo? Bueno, ahora sí arranquemos. ¿Qué resultado de aprendizaje? ¿Qué es lo que esperamos que aprendamos con esta guía número 3? ¿Quién me colabora con la lectura? Profe, yo. ¿Listo? Diseñar una estrategia de investigación que contenga herramientas e instrumentos participativos para investigar con niños y con niñas y niños en contextos, ya se me puso borroso, Étnicos. en contextos étnicos. Listo, muy bien, muchísimas gracias. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Diseñar una estrategia de investigación, ¿cierto? ¿Qué va a contener esta estrategia de investigación? Herramientas e instrumentos participativos. ¿Para investigar con quién? ¿Quién es nuestra población de estudio? Niños y niñas de nuestros contextos, ¿cierto? Ahora sí. Técnicas e instrumentos de recolección de información. Vamos a ver qué son estas técnicas, qué son estos instrumentos de recolección de información. ¿Listo? ¿Quién me colabora con la lectura? ¿Qué es la recolección de datos? Creo que no sé si es a mí, pero me sale borroso, borroso. Creo que es la conectividad. Ahí. Ahí sí. Pues Se mira un poco borroso. ahí ya, profe. Ya, Yo le bueno, colaboro. vale, muchas Técnicas e gracias. instrumentos de recolección de información. Nuevamente se puso borroso. Creo que es la conectividad de ustedes. Ahí. Bueno. Se La mira recolección. borroso. Mira, borroso también. Ahí nuevamente. Entonces, la recolección de datos es un método, entonces ya sabemos que la recolección de datos es un método que sirve para recopilar y medir información de diversas fuentes, a fin de que, a fin de obtener un panorama completo, responder preguntas muy importantes, evaluar los resultados y anticipar futuras tendencias. ¿Qué busca este proceso de recolección de datos? Busca reunir y medir información de diferentes fuentes para obtener una visualización completa y precisa acerca de un tema, ¿cierto? Zona o situación de interés. Dicho de otra forma, evalúa resultados para una mejor toma de decisiones. Nosotros tenemos diversas herramientas para hacer una recolección de información. Sí, tenemos entrevistas personales, entrevistas telefónicas, cuestionarios, observaciones, encuestas online, focus group, paneles online, que nos sirven a nosotros para recolectar información. ¿Listo? Ahora sí. ¿Para qué nos sirve a nosotros la recolección de información? ¿Y alcanzan a leer ahí? Sí, profe. Listo. ¿Para qué sirve? Permite analizar datos cuantitativos y cualitativos de forma sencilla para comprender el contexto en que se desarrolla el objeto de estudio. También para almacenar y clasificar los datos según las características de un público determinado, para que más adelante realice esfuerzo. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, bueno, ya sabemos que la recolección de datos es un método, ¿cierto? Un método para nosotros conseguir información de lo que nosotros queremos investigar. Ahora sí, ¿para qué nos sirve a nosotros esta recolección de datos? ¿Qué nos permite? Analizar datos cuantitativos o cualitativos. ¿Cuáles serían
¿Cuáles serían esos datos cuantitativos? Números, profe, buenos días. Buenos días. Muy bien. Números, ¿cierto? Lo que nos arroja a nosotros cuando hacemos nosotros una recolección de información de manera cuantitativa es la que nos arroja a nosotros números y un resultado exacto, un porcentaje exacto, ¿cierto? O cualitativos. ¿Cuáles serían los métodos cualitativos? Sería ya la observación o lo que podemos percibir después de haber realizado alguna entrevista o haber realizado una temática, el resultado que nos da de lo que hacemos. Muy bien, muchísimas gracias. Los cualitativos, entonces, son los que nos permiten como encontrar más información, ¿cierto? En lo que nos permite a nosotros indagar, lo que dice nuestra compañera, lo podríamos hacer a través de una observación, indagar y buscar más a fondo o de manera más sucinta lo que son los resultados, lo que nosotros queremos aprender, ¿sí? Esto nos permite a nosotros analizar de manera sencilla, porque si lo hacemos de manera sencilla, vamos a comprender el contexto en que vamos a desarrollar el objeto de estudio. ¿Sí? En este caso, ¿cuál sería nuestro contexto? ¿Cuál sería el contexto? ¿Dónde estamos enfocando nuestra investigación? A los niños. Los niños, ellos serían como la población de estudio, ¿no? Y el contexto. Nuestro territorio sería. Muy bien. Eso, muy bien. Muy bien, en este caso es nuestro territorio, porque nuestra investigación la estamos enfocando con nuestro territorio, ¿sí? ¿Qué más nos permite? Almacenar y clasificar los datos según las características de un público determinado. ¿Cuál sería ese público determinado? ¿Cuál es nuestra población de estudio? Los niños. Los niños, profe. Muy bien. Los niños a los que nosotros hemos decidido realizar nuestra investigación, ¿cierto? Ahora, las técnicas de recolección de información. ¿Cuáles son? Nosotros aquí les coloqué 9 técnicas, pero de esas 9 técnicas podemos utilizar las que más a nosotros nos llamen la atención o las que sean más pertinentes para aclarar o encontrar información de nuestro tema. Entonces, ¿cuáles son? La observación, que ustedes están trabajando con esta técnica de la observación, cuestionarios o encuestas, el focus group, entrevistas, formularios de contacto, fuentes abiertas, monitoreo de redes sociales, análisis del sitio web, si son necesarias, si no, para mi investigación, si yo digo, bueno, para mi investigación solamente 3 son necesarias, entonces trabajaríamos solo con 3. Si somos 2 o si solo una, trabajaríamos con la que mi grupo nos hayamos colocado de acuerdo. ¿Listo? Monitoreo de redes sociales, análisis del sitio web e historial de conversación. Ahora sí nos vamos con la técnica de recolección de información, que es que vamos a hablar sobre la observación. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice nosotros la observación? ¿Quién me ayuda con la lectura? No se mira. Ay, Listo. Miren ahí. Buenos días, profe. Buenos Dice días. observación. Si lo que se desea es conocer el comportamiento de tu objeto de estudio de forma directa, hacer una observación es una de las mejores técnicas. Es una forma directa y sencilla de inspeccionar datos sin depender de un intermediario. Este método se caracteriza por no ser intrusivo y requiere evaluar el comportamiento del objeto de estudio por un tiempo continuo sin intervenir. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué nos dice de la observación?
Si nosotros queremos conocer de manera directa el comportamiento de nuestro objeto de estudio, la observación es una de las mejores técnicas, ¿sí? Entonces, si yo quiero conocer todo ese comportamiento diario o lo que yo necesito saber, lo hago a través de ¿qué? De la observación. Que las observaciones son una técnica de recolección de información. Es una forma directa, discreta y sencilla de inspeccionar datos sin depender de un intermediario. Es decir, que no necesito de otra persona o que no necesito de esa población que yo estoy investigando en esta técnica porque yo lo estoy observando de manera discreta, de manera sencilla y de manera directa. ¿Qué nos dice de este método? Nos dice, este se caracteriza por no ser intrusivo y requiere evaluar el comportamiento del objeto de estudio por un tiempo continuo sin intervenir. Entonces, vuelvo a mencionar, no es necesario que utilicemos otra estrategia si yo quiero saber, si quiero tener más de cerca una información, sino que en este momento con la observación me va a permitir encontrar algunos resultados o algunas respuestas a lo que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar la observación o la estamos utilizando la observación, ¿listo? Ahora sí, ¿qué más nos dice la observación? Para ejecutarlo de modo adecuado, podemos registrar nuestras observaciones, ¿dónde? En diarios de campo, Muy bien, en diarios de campo. ¿Qué más? en algunas Muy bien. online. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, miren, ¿cómo nosotros podemos registrar nuestra observación? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿A través de qué? Utilizando qué? Lo que ustedes mencionan, un diario de campo, ¿sí? O podemos utilizar grabaciones en el que vamos a poner notas en lo que estamos mirando, lo que más nos interesa saber, o las podemos nosotros también ubicar de manera textual en alguna plataforma, ¿listo? Lo podemos también utilizar. ¿Podemos utilizar nuestro dispositivo móvil? Sí, lo podemos utilizar porque nos permite a nosotros tomar registros fotográficos, algunos videos, nos permite grabar, nos permite hacer anotaciones, ¿sí? La intención de la observación es que utilicemos nosotros un instrumento, un objeto en el que podamos, se nos facilite recolectar esa información. Acceder a esa información que nosotros de manera muy fácil, ¿cierto? Ahora sí. Listo. Tenemos cuestionarios o encuestas. Listo, entonces ustedes ya han utilizado o están utilizando la observación, ¿cierto? Sí lo están trabajando, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces ustedes ya tienen como más facilidad de utilizar este método, si les han tenido alguna complicación o les ha parecido muy fácil para acceder a ustedes a informaciones que necesitan. ¿Qué les ha parecido? Entonces, nos vamos con los cuestionarios o las encuestas. ¿Qué nos dicen los cuestionarios o las encuestas? ¿Quién me colabora con la lectura? Cuestionario o Se encuesta. mira borroso. Consiste en obtener datos directamente de los sujetos de estudio a fin de conseguir sus opiniones o sugerencias. Para lograr los resultados deseados con esta técnica es importante tener claros los objetivos de tu investigación. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces,
Ya miramos una diferencia que tiene la observación con los cuestionarios o las encuestas, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay aquí? ¿Qué diferencia encontramos con la observación y con el cuestionario y las encuestas? Profe, en la encuesta, ahí ya le vamos a dar como digamos, la participación del niño. Y en la observación solamente, digamos, nosotros observamos lo que el niño realiza. Y ya en la encuesta el niño ya va a participar y ya da su punto de vista sobre alguna situación. Muy bien, muchísimas Profe, gracias. y también aquí ya tenemos en la observación, como su nombre lo dice, uno va a mirar muchas cosas, pero aquí ya tenemos identificado exactamente qué y para quién vamos a hacer el estudio de caso. Entonces, y ya tenemos el objetivo claro y lo que queremos lograr con ello. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, miren acá esto importante que acaban de decir. La observación no permite de manera directa realizar un estudio con intermediarios, ¿sí? Es decir, o sea, no tenemos que para hacer observación preguntarle o dirigir alguna acción, ¿cierto? Los cuestionarios o las encuestas ya. Entonces, ¿qué nos permite eso? Obtener datos directamente de los objetos de estudio. ¿Y para qué lo hacemos? Para conseguir las opiniones o sugerencias que tienen estas personas de acuerdo al tema que nosotros estamos trabajando, ¿sí? ¿Qué dice que nosotros tenemos que lograr? Para lograr los resultados que nosotros deseamos, esos resultados que nos va a llevar a nosotros a tener una muy buena investigación, tenemos que tener claro que los objetivos de mi investigación, ¿sí? Si yo tengo claro mis objetivos, entonces sé lo que yo voy a preguntar, sé lo que va a tener esa entrevista, ese cuestionario o esa encuesta, y me va a arrojar unas respuestas o unos resultados muy pertinentes a mi investigación, ¿cierto? Ahora, los cuestionarios o encuestas. Entonces, los cuestionarios o encuestas brindan información más amplia, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros aplicamos estas técnicas, sabemos que vamos a tener una información muy amplia de lo que nosotros queremos, que nosotros esperamos como resultado. Aquí nos hace una sugerencia, una recomendación. Debemos aplicarlo de manera cuidadosa. Para ello tenemos que definir qué tipo de cuestionario es más eficiente para tus propósitos, ¿sí? Entonces, ¿qué cuestionario me va a servir a mí? ¿Cuál va a ser más útil para el proceso que yo estoy adelantando? Para el tema que yo lo estoy trabajando. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos unos cuestionarios o encuestas de manera abierta y de tipo cerrado. ¿Listo? ¿Quién me colabora con el cuestionario abierto? Yo, profe. Listo, muchas gracias. Cuestionario abierto. Se usa para conocer a profundidad la perspectiva de las personas sobre un tema específico, analizar sus opiniones y obtener información detallada. Este cuestionario abierto ya las personas pueden expresar sus propias ideas de manera de como ellos ven y interpretan la pregunta. O sea, ellos directamente dan su propia respuesta. Muy bien, muchísimas gracias por esa orientación que nos hace. Entonces, sí, efectivamente es así. Si nosotros queremos conocer de manera más profunda lo que piensa, lo que quiere opinar esa persona, debemos realizar un cuestionario abierto en el que le va a permitir a esa persona que conteste una pregunta
al conocimiento que tiene esa persona, va a tener la posibilidad de dar sus propias opiniones y una información mucho más detallada de lo que nosotros estamos investigando, de lo que nosotros queremos consultar. Ahora sí, el cuestionario cerrado. ¿Quién me colabora? Yo, profe. Listo, muchas gracias. Ok. Cuestionario cerrado. Sirve para obtener gran cantidad de información, pero las respuestas de las personas son limitadas. Pueden contener preguntas de opción múltiple o que se responda fácilmente con un así o un no, a verdadero o falso. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, miren que ya tenemos acá, ya encontramos una diferencia, ¿cierto? ¿En qué se diferencia el cuestionario abierto con el cuestionario cerrado? Entonces, el cuestionario cerrado dice, bueno, nos sirve para obtener una cantidad grande de información, pero las respuestas nosotros las limitamos, ¿cierto? Estas respuestas o estas preguntas pueden contener, este cuestionario puede contener preguntas de opción múltiple o que se respondan de manera fácil con un sí, con un no, o con un verdadero o con un falso, ¿cierto? Entonces, ¿qué diferencia encontramos entre el cuestionario abierto con el cuestionario cerrado? Profe, puede ser que nosotros en el cuestionario cerrado estamos incitando pues lo que yo pienso, ¿no? Incitando a la persona encuestada a que den una respuesta a lo que nosotros estamos apuntándole a la propuesta, ¿no? O sea, no les estamos dejando que ellos expresen su idea, sus opiniones de acuerdo a lo que ellos piensan. En cambio, en la cerrada, nosotros ya le estamos dando una opción. Usted mira cuál de las dos es la que está más correcta, pero es prácticamente como el encuestador, lo que uno quiere que la persona responda. Muy bien. Y profe, yo también creo que lo que la compañera dice, pero al contrario, que en el cuestionario abierto yo tengo maneras de responder a opción de lo que yo pienso, de lo que yo opino, y en el cerrado considero que me van a dar una respuesta y yo tengo que responder de acuerdo a las que me facilitan. Muy bien, sí. Entonces el abierto nos va a nosotros a ayudar a ampliar esa información, ¿sí? El cerrado nos va a ayudar ¿a qué? A obtener un dato específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos, una pregunta cerrada. ¿Conoces los mitos y leyendas de tu territorio, de nuestra región? ¿Sí o no? Entonces, si nosotros hacemos con una población, digamos, de 20 niños, 10 me van a decir que sí, 12 me dicen que sí, 8 me dicen que no, ¿sí? Entonces, ahí estamos haciendo un cuestionario cerrado. ¿Nos está ampliando la información? No, no las está ampliando, pero sí nos está dando un resultado en el que a nosotros nos sirve bastante esa información para saber cómo vamos a orientar ese trabajo, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos con mitos y leyendas de mi región, por ejemplo, de mi contexto, entonces, ya decimos, bueno, la mayoría o el 12% del 90% de los niños de la población de estudio no conocen los mitos y leyendas de nuestra propia región, ¿sí? Entonces, ese sería un cuestionario cerrado, el cual nos da a nosotros, lo que habíamos anteriormente, nos da a nosotros o nos arroja a nosotros unos datos de qué tipo. Cuantitativo, profesor, iba a preguntar Cuantitativo. que este cuestionario cerrado más que todo aplica para trabajar este tipo de investigación cuantitativo que nos arroje datos numéricos. Para lo que nosotros estamos haciendo es mejor el cualitativo, que nos permite tener una observación más detallada de cómo piensan y actúan las personas. Muy bien.
Entonces nosotros, lo que nos dice nuestra compañera es muy importante y es eso que nosotros lo podamos tener claro. Es que qué método nos sirve a nosotros, qué tipo es un cuantitativo y cuál es un cualitativo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros realizamos un cuestionario abierto, ¿qué podemos encontrar? Unos datos de manera cualitativa. Entonces, nosotros podemos preguntar, bueno, ¿conoces los mitos y leyendas de tu región? Cuéntanos uno, o te interesan, te gustan, ¿por qué? ¿Porque sí? ¿Porque no? Sí, eso nos arroja a nosotros unos resultados cualitativos, ¿cierto? Entonces, ¿podemos utilizar nosotros un método mixto? Claro que lo podemos utilizar, porque estos datos que nos arrojan a nosotros los métodos cuantitativos nos fortalece también para un método cualitativo y ¿qué nos fortalece a nosotros? Nuestro proceso investigativo. Si nosotros queremos como tener un buen proceso que nos arroje un buen proceso de investigación, podemos utilizar el método cuantitativo o el cualitativo o podemos hacer ese método mixto. ¿Listo? Porque de acuerdo a este porcentaje nos puede ayudar a nosotros ¿a qué? A encontrar la estrategia o la mejor metodología para nosotros poder solucionar ese problema que tenemos planteado, ¿sí? Ahora, nos vamos con el focus group. ¿A qué hace referencia este focus group? ¿Quién me colabora con la lectura? Tráigalo. Tráigalo. Déjelo ahí, pero. Tráigalo. Perfecto. Listo. ¿Bien? La leo un cuadrito porque no me deja leer. Ahí ya. Focus group. Este método cualitativo consiste en una reunión en la que un grupo de personas opinan sobre un tema en específico. Una de las cualidades de esta herramienta es la posibilidad de obtener diversas perspectivas sobre un mismo tema para llegar a la solución más adecuada. Si logras crear un entorno adecuado, obtendrás opiniones honestas de tus participantes y observarás reacciones y actitudes que no se pueden analizar con otro tipo de plan de recolección de datos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, miremos qué importancia tiene el focus group. ¿Qué nos dice el focus group? En primer lugar, que es un método cualitativo, ¿cierto? ¿En qué consiste este método? En una reunión en la que un grupo de personas opinan sobre un tema en específico. ¿Lo podríamos realizar con nuestra población de estudio? ¿O no lo podríamos utilizar, trabajar? Sí, profe. Muy bien, claro que sí lo podemos nosotros trabajar con nuestra población de estudio, ¿cierto? ¿Qué cualidad tiene esta? Una de esas cualidades es que esta herramienta da la posibilidad de obtener diferentes perspectivas sobre un mismo tema para llegar a la solución más adecuada. Entonces, si nosotros queremos indagar, queremos investigar como grupo, entonces podemos trabajar, utilizar este método y encontrar y obtener diversas informaciones, ¿sí? De diferentes perspectivas que tienen los niños o las niñas que son objeto de mi estudio, población de estudio. Entonces nosotros lo que sí tenemos que encontrar es como la metodología de cómo nosotros aplicar este método. ¿Listo? Ustedes dicen, no, trabajémoslo así. Lo pueden trabajar, pero tienen que encontrar como la mejor metodología o estrategia para poder obtener el resultado que nosotros queremos. ¿Listo? Si logras crear un entorno adecuado, obtendrás opiniones honestas de tus participantes. ¿Sí?
Entonces, ahí sí depende de cómo nosotros vayamos a utilizar esta estrategia, este método, ¿sí? Y observarás reacciones y actitudes que no se pueden analizar con otro plan de recolección de datos. Miren que acá, este focus group se nos une con un método que es, ¿cuál método? ¿Cuál? El de la observación. ¿Listo? El de la observación. ¿Por qué? Porque nos dice que nos permite a nosotros encontrar las reacciones que tengan y las actitudes que tengan de acuerdo a la temática o a la actividad que nosotros estemos abordando. ¿Listo? Ahora sí. ¿Qué nos pide nuestra guía? Ya les voy a abrir la guía y ya les voy a explicar a ustedes cómo delimitar un problema. ¿Sí? Entonces, para la delimitación de un problema de investigación, ¿qué tenemos que tener? Identificar el problema que quieres investigar, delimitar el objeto en el espacio geográfico, delimitar el espacio temporal, definir o investigar el problema y la formulación del problema. Para esto, vamos ahora sí a la guía. ¿Listo? La guía la debemos entregar el 9 desarrollado, el 9 de abril. Nosotros ya sabemos qué resultados, me dicen si la están mirando, creo que no. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje? Ya los leímos al inicio del encuentro, que es diseñar una estrategia de investigación que contenga herramientas e instrumentos participativos de recolección de información. Participativos quiere decir para investigar con niños y niñas de nuestro contexto, ¿cierto? Pues grupos colaborativos, estamos en nuestros grupos colaborativos y es importante que nosotros ya hayamos encontrado como la empatía con nuestros compañeros, que podamos comprender las situaciones, que podamos entender nuestros horarios, para nosotros tener un excelente desarrollo de actividad como grupo colaborativo. Entonces, vamos a realizar un texto argumentativo desde una pregunta orientadora. ¿Cuál es esa pregunta orientadora? ¿Cómo delimitar un problema de investigación en educación infantil? Entonces, a continuación, ya les voy a explicar cómo vamos a hacer esa delimitación. ¿Sí? ¿Qué nos sugiere acá? Que se retomen los temas innovadores desde sus contextos étnicos. ¿Listo? ¿Qué temas podríamos abordar ahí? ¿Qué temas podríamos trabajar ahí? Profe, yo creo que uno de los temas que uno podría trabajar es como la deserción escolar, porque en nuestros territorios por lo general hay muchos niños que desertan desde muy temprana edad por estar trabajando y no le miran como, no sé si ellos no le encuentran como el sentido a la educación, como pues en esos momentos están obteniendo dinero, ellos piensan que al obtener dinero eso es lo más importante y no buscan como la forma de educarse. Listo, muy bien. Entonces tendríamos la deserción escolar, ¿cierto? Que es un tema que, como tú mencionas, hoy en día es muy preocupante, porque miramos en muchos contextos que la deserción escolar ha aumentado en un porcentaje bastante alto, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos la deserción escolar. Vamos a delimitar ese tema. Entonces me lo tienen ahí listico, que la deserción escolar. ¿Quién me levantó la mano? Yo, profe, y podemos articular con el tema de oralidad y tradicionalidad con los mitos y leyendas. También podríamos coger esa temática para poder inculcar en los niños y niñas pues el tema de la oralidad de acá de nuestras comunidades. ¿Se podría manejar con ese? Claro que sí, excelente también, porque nos permite a nosotros fortalecer nuestra etnia a través de la oralidad, ¿sí? Entonces vamos a fortalecer esa etnia a través de la oralidad con
mitos y leyendas, ¿cierto? Entonces ya tenemos dos temas. ¿Sí? Entonces miramos que la oralidad es un tema súper grande, ¿no? Y que ¿de dónde viene la oralidad? ¿Sí recuerdan ustedes de dónde viene esa oralidad? Sí, profe, viene de nuestros ancestros. Bien, desde nuestros ancestros, ¿sí? Entonces, qué bonito es que nosotros podamos recuperar y la podamos fortalecer desde nuestros propios contextos. ¿Listo? Entonces ya tenemos este tema ahí y lo vamos de manera general, lo vamos a delimitar. ¿Listo? Tenemos esos dos temas. Entonces, ¿en qué consiste? En que por grupos colaborativos realicemos ese tema argumentativo a partir de esa pregunta orientadora que ya la acabamos de hacer, que es cómo delimitar un problema de investigación en educación infantil. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice es preciso que tomemos temas innovadores desde nuestros propios contextos técnicos. Entonces ya tenemos los temas que nos mencionas y tienen que ver con la educación infantil y son unos temas muy importantes y también significativos que pueden aportar o que aportan en el crecimiento y en el desarrollo de nuestros contextos. ¿Listo? Posteriormente, al realizar ese texto argumentativo, tenemos otro paso. ¿Cuál es? Que vamos a socializar de manera muy creativa, acorde al tema, las características que debe tener una investigación en general, incluyendo principalmente las metodologías de investigación en educación infantil. Procesos que evidencien técnicas e instrumentos participativos con las infancias en pro de procesos de investigación. Es aquí, por eso les vuelvo a mencionar, que es muy importante que como grupo colaborativo realicemos unos encuentros CIPAS para poder trabajar estos temas de esta guía en adelante de acuerdo al tema que nosotros estamos trabajando. ¿Sí? Para ampliar la información y para poder entregar perdón la redundancia, un entregable acorde a nuestro nivel de educación que ya tenemos, a nuestro periodo académico, que ya estamos en un 6º periodo académico. ¿Listo? Entonces, tenemos dos partes. La primera, un texto argumentativo a partir de esa pregunta orientadora. Y la segunda es socializar de manera creativa las características que debe tener una investigación en general. ¿Listo? Entonces, de manera creativa, ustedes son demasiado creativos, lo pueden hacer desde su conocimiento, desde su historia, desde lo que nosotros estamos aportando, de lo que estamos aplicando, lo que estamos aprendiendo. ¿Listo? Ahora sí. Profe. Cuénteme. Profe, de pronto me toca salir un momentico rapidito, por si de pronto llama lista Erika Quiñones. Yo ya regreso y como voy a salir, no tengo wifi ni datos para conectarme. Vale, listo, tranquila. Cuando llegue me informa, por favor, también. ¿Listo? Vale, profe. Bueno. Cambio de nombre tiene. Listo, entonces verá. Una parte, entonces tenemos esta guía en dos partes. La primera es realizar un documento, es un texto argumentativo, que ustedes ya saben realizar un texto argumentativo y a partir de la pregunta que se nos hizo anteriormente y posteriormente vamos a hacer una socialización de manera creativa. En esta socialización, todos los estudiantes del grupo colaborativo deben tener apropiación del tema que ustedes eligieron o seleccionaron, ¿sí? Por eso les digo a ustedes, en este momento ya tenemos que tener mucha empatía como grupo colaborativo, ¿sí? En el interno me han escrito que hay algunas dificultades y quienes las tienen, si por favor me las vuelven a hacer saber, porque sí es importante que ustedes aprendan a respetar esas diferencias, aprendan a respetar esas opiniones, esos puntos de vista que tenemos, podamos comprendernos con nuestros tiempos, con nuestras actividades, con nuestro trabajo. ¿Listo?
¿Qué debe tener el trabajo escrito? Debe tener una portada, una introducción, la argumentación de la pregunta orientadora, las conclusiones que ustedes obtuvieron de ese aprendizaje y la bibliografía. ¿Listo? Y posteriormente realizar una socialización grupal de manera creativa. ¿Listo? Me levantó la manito Zuli, Yesenia y Heidi. Profe, tengo una pregunta en cuanto a la socialización. ¿La socialización solo lo vamos a hacer del segundo paso o vamos también a hablar acerca del tema que investigamos? Del tema que investigamos. La vamos a hacer a partir de esa recolección de información, ¿sí? Esa recolección de temas, esa recolección de información. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí miran mi pantalla? Entonces, miren que debe tener. Debemos socializar las características que debe tener una investigación en general. ¿Qué características debe tener a partir del tema que ustedes están trabajando? Incluyendo principalmente las metodologías de investigación en la educación infantil. ¿Listo? ¿Qué vamos a nosotros qué vamos a evidenciar aquí? Técnicas e instrumentos participativos con las infancias en pro de los procesos de investigación. Es decir, ¿qué técnicas, qué herramientas usted utiliza o utilizó para realizar este tema? ¿Listo? Esta actividad. Entonces usted dice, bueno, nosotros trabajamos con la observación. ¿A partir de qué? ¿Cuáles fueron los dos temas que me mencionaron? De la deserción escolar. ¿Qué técnicas utilizó ahí con la deserción escolar? Y, listo. Y también ustedes van a colocar o a socializar. Entonces, ¿qué tienen que socializar? Las características que debe tener una investigación en general. Entonces, esas características, dice, principalmente debe tener metodologías de investigación en educación infantil. Estas metodologías deben contener evidencias de técnicas e instrumentos que ustedes utilizaron con la recolección de información con las infancias. ¿Listo? Entonces lo podemos trabajar a partir de este tema que nosotros tenemos. Entonces, de los temas que ustedes como grupo colaborativo trabajaron, que ustedes tienen como grupo colaborativo. ¿Listo? Entonces, nos pide a nosotros, ¿cuál era la pregunta orientadora? ¿Sí la recuerdan? ¿Cuál es la pregunta orientadora? ¿Cómo delimitar un problema de investigación en educación? ¿Listo? Esa es nuestra pregunta orientadora. Podemos trabajar nuestra socialización de acuerdo a esa pregunta orientadora. Entonces, ahora nosotros vamos a mirar cómo se delimita un problema de investigación. Y posteriormente, ya cuando nosotros tengamos como despejadas esa duda de una delimitación del problema, entonces se nos va a hacer a nosotros más fácil saber delimitar un problema en educación infantil, ¿cierto? Porque primero tenemos que iniciar por lo grande, entonces tener conocimiento de lo más básico de investigación, que es, por ejemplo, la investigación. ¿Qué más debemos tener conocimiento de estos procesos investigativos? ¿Qué son los objetivos? ¿Cuáles son las herramientas y técnicas de recolección de información? Cuando nosotros tengamos todo ese conocimiento así global, ya lo vamos a ir articulando a nuestro tema según las características que tiene la delimitación de un problema de investigación. ¿Listo? Entonces, estas son algunas características. La primera, identificar el problema que quieres investigar.
Entonces, ¿cómo nosotros vamos a identificar lo que queremos investigar? Espérame un momentico. No, nos volvemos acá. Listo, entonces, vamos a delimitar el objeto en el espacio geográfico. Ya les voy a explicar uno por uno estos ítems. Vamos a delimitar el espacio temporal. Vamos a definir e investigar el problema y una formulación del problema. Estos son los pasos para la delimitación de un problema de investigación. ¿Sí? Ahora, aquí hago un paréntesis. ¿Sí les quedó claro lo que tienen que socializar? Sí, profe, la verdad sí. Ah, listo, muchas gracias. Ahora sí, ¿cómo delimitamos? Profe, buenos días. Buenos días, Heidi, ¿cómo está? Profe, le habla Fulvia. Ah, Fulvia, ¿cómo está? Profe, la verdad es que no lo tengo como que muy claro sobre la socialización. Listo, muchas gracias. Y eso es importante que nosotros tengamos. A ver, listo, entonces vamos otra vez a la actividad. Entonces, lo del texto argumentativo, me dicen ustedes si miran la guía. No se mira nada. ¿Ahí ya? Ahí creo que ya, ¿cierto? Bueno, ¿me confirman por favor si miran pantalla? Sí, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, lo del texto argumentativo nos quedó claro, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, listo. En el texto argumentativo, entonces, vamos a realizar un texto argumentativo, el que nosotros vamos a responder a esa pregunta orientadora, que es cómo delimitar un problema de investigación en educación infantil. Su tutora, Claudia, les va a decir a ustedes a continuación cómo se delimita un problema, cómo se delimita un tema, y nosotros ya lo vamos a ampliar ese texto argumentativo con la delimitación en educación infantil. ¿Listo? Ahora sí, ¿cómo vamos a realizar nuestra socialización? Por el mismo grupo colaborativo, vamos a socializar el tema que nosotros tenemos de manera muy general y vamos a colocar dentro de esa socialización, informaremos qué características debe tener una investigación en general, qué metodologías de investigación en educación infantil nosotros estamos utilizando de acuerdo a nuestro propio tema. ¿Listo? Y vamos a evidenciar en esa socialización, si ustedes dicen, bueno, nosotros utilizamos la técnica de observación, entonces ustedes van a socializar cómo ustedes realizaron esa técnica, si tienen un diario de campo, llevar el diario de campo. Esperemos que el siguiente encuentro ya sea presencial, llevamos nuestro diario de campo, demostramos y socializamos cómo lo hemos venido trabajando. Si usted dice, no, nosotros trabajamos también el método cuantitativo y cualitativo de la siguiente manera. Si realizaron encuestas, pueden llevar sus encuestas o pueden llevar un ejemplo de sus encuestas en una hojita para cada uno, para que la revisemos, o para cada grupo colaborativo, para que la revisemos. Eso ya está en la creatividad de cada uno de ustedes. ¿Sí? Esto que nos ayude a nosotros en nuestro proceso de investigación. O sea, cómo a nosotros nos está ayudando la utilización de estas herramientas y de estos métodos investigativos de acuerdo al tema y al trabajo que nosotros estamos realizando. ¿Sí? Ahí sí nos quedó como claro. ¿Quién me levantó la mano? Me informan, por favor, si ya quedó como clara esta partecita. Profe, buenos días. Buenos días. Qué pena, tengo la mano levantada. Ah, tranquila, mija. Es que como estoy compartiendo pantalla, no me permite ver quién está levantando. Profe, quería preguntarle si esta actividad la puedo hacer de forma individual. Verán, ¿no? La universidad tiene unos lineamientos, ¿cierto?
Y esos lineamientos es que nosotros, algunas guías nos las piden de manera independiente y otras de manera colaborativa. Y si ustedes están realizando este trabajo de investigación de manera colaborativa, como grupo colaborativo, lo ideal es que ustedes entreguen como grupo colaborativo, ¿sí? Si ustedes tienen una situación como particular, referente a alguna situación que dice, bueno, profe, como grupo colaborativo hemos tenido estas situaciones, con muchísimo gusto, el día lunes las podemos dialogar, ¿sí? ¿Quién más me levantó la mano? Dos me tienen la mano. ¿Quién fue la que estudiante? Por favor, cuando vayan a intervenir, me dicen el nombre, porque como estoy compartiendo pantalla, no me permite mirar quién está participando. Profe, Heidi Albán. Heidi Albán, listo. Y ahora ¿me escribe al interno, por favor? Bueno. Bueno, muchas gracias. Entonces, listo. Entonces, esto ya quedó claro hasta esta parte, ¿cierto? Entonces, si ya Dios quiere, Dios permite, ya podemos encontrarnos de manera presencial, que ya quiero irlos a conocer. Vamos a realizar nuestra socialización de manera creativa, acorde a nuestro tema. Trabajémoslo desde nuestro tema, porque esto nos ayuda a nosotros a el desarrollo de los procesos investigativos que estamos realizando. Lo vamos a fortalecer. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Para los CIPAS lo va a hacer por grupos o con todos en general? No, grupos colaborativos. Vale, gracias. Sí, si ustedes escriben en el grupo, profe, tal día, tal hora, un CIPAS, que ya tengo programado con un grupo de ustedes para el día lunes, pero como son 2 horas, podríamos trabajar 4 grupos lunes, 4 grupos martes, y así, ¿listo? Profe, yo tenía levantada la mano. Listo, mija. Nombre. Casilda Valencia. Listo, Casilda. Cuéntame. Profe, tengo una pregunta, no sé cómo aclararla. Profe, cuando usted dice de socializar, es necesario anexar, no sé, de cualquier método que uno pueda utilizar, anexarlo ahí en el trabajo que vamos a entregar o hay que esperar que la socialización para uno así dársela a conocer. ¿Sí Esperemos. ¿Sí me entender? Sí, mija. Sí, la entendí muy claramente. Sí, nosotros vamos a esperar a la socialización para dar a conocer los instrumentos o las técnicas que nosotros trabajamos, ¿listo? Entonces, esa parte, esa sí va dentro de la socialización. En el grupo, en el texto argumentativo, va un texto argumentativo de acuerdo al tema que está, a la pregunta orientadora que tenemos aquí. ¿Listo? Ahora sí, volvemos a compartir nuestras. Hasta ahí quedó claro, ¿cierto? ¿Quién me levantó la mano? Ana Isabel. Sí, profe, buenos días. Buenos días, Anita, ¿cómo está? Bien, gracias. Vea, profe, la cuestión es la siguiente. Pasa que nosotros ya trabajamos esa guía, ¿no? Pero al parecer, no sé si es que, como que lo entendimos al revés. Hicimos un texto argumentativo de la temática que escogimos o de la problemática que decidimos investigar de la comunidad educativa infantil, ¿no? Acá, que es más que todo de implementar un currículo pertinente que incite a los niños a estudiar, para que no deserten o vayan al aula de clase desmotivados. Con base en eso hicimos el texto, pero según estoy entendiendo, el texto argumentativo era dando respuesta a la pregunta orientadora, ¿no? Sí, no, nosotros podemos transversalizar esa respuesta, ¿sí? Ustedes tienen ese tema y pueden realizar ese texto con el tema que ustedes están trabajando. O sea, lo que ustedes hicieron están bien, pero pueden ustedes como añadir esa pregunta orientadora. ¿Listo?
Entonces, tomando como ejemplo el tema que ustedes están abordando. Ah, bueno, listo, profe. Pero para socializar sí es específicamente con base en la pregunta orientadora, ¿cierto? No. Ah, en la temática. La temática. Ok, Los profe. instrumentos y Aclarada. las herramientas que ustedes trabajaron. Listo. Ok, gracias. Bueno, con todo el gusto. Ahora sí. ¿Cómo vamos nosotros a delimitar un tema de investigación? Entonces, nosotros ya dimos como 2 temas y los vamos a delimitar. ¿Listo? ¿Cómo vamos a delimitar nosotros un tema de investigación? ¿Quién me colabora con la lectura? Es que a muchos no nos sale la lectura bien. Ah, no le sale la lectura, entonces es por la conectividad. Muchas gracias. Entonces, eso. Antes, dice, de lanzarte a una delimitación, te conviene conocer, al menos, dice, a grandes rasgos, el tema general sobre el que vas a investigar. Entonces, nosotros dimos 2 temas. ¿Cuál fue el primer tema? Deserción escolar y la oralidad. Deserción escolar. Muy bien. Entonces, vamos nosotros a conocer, a saber al menos qué es una deserción escolar, de manera muy general. Entonces, nosotros siempre que vayamos a escoger un tema de investigación, ese tema tiene que a nosotros cautivarnos, gustarnos bastante para poder investigar y sacar el mejor resultado. Y para eso tenemos esta problemática, dice, bueno, la deserción escolar es un problema muy grande en nuestro territorio, en mi contexto. Entonces, voy a averiguar qué es una deserción escolar. ¿Listo? Cuando nosotros ya sepamos de manera general qué es una deserción escolar, vamos a definir si el tema es interesante para la disciplina que yo estoy trabajando, estudiando, y o para la sociedad o un sector de ella. Entonces, el tema es la deserción escolar. ¿Es importante trabajar ese tema en mi sociedad? ¿Va acorde a mi disciplina, a lo que yo estoy estudiando? Entonces, si ya tenemos esas 2 respuestas, continuamos. ¿Listo? Si es posible, dice, si es posible, identifica qué perspectivas ya existen en torno al tema. Entonces, ¿qué perspectivas hay referente a ese tema de la deserción escolar? ¿Sí? Y a partir de ello vamos a definir algún espacio en el cual tú puedas situar una propia investigación. ¿Cómo vamos a definir ese espacio? Ya lo tenemos definido. Tenemos definido el tema ya. Ya es importante el tema y yo conozco sobre la deserción escolar de manera general. Sí, lo conozco. Definimos si este tema es importante para mi disciplina y o para la sociedad o mi entorno. Sabemos que sí es muy importante, ¿sí? Por las situaciones, por las actividades que están ejerciendo tal vez los menores de edad fuera de las aulas, para lo que no se está aprendiendo, para lo que no se está fortaleciendo, para las oportunidades o para el interés o el poco interés que tiene tanto el niño o la niña como el padre o madre de familia. ¿Listo? Entonces, si miramos que es importante, definimos ese tema, sabemos que ese tema va con nuestra disciplina y nuestra sociedad, identificamos si hay algunas perspectivas, si ya existen perspectivas en torno a este tema. Entonces, ustedes van a identificar qué perspectivas hay en torno a este tema en mi contexto. ¿Listo? Y de acuerdo a esto definimos un espacio. ¿Cuál sería nuestro espacio que podamos situar nuestra propia investigación? En este caso va a ser mi contexto o mi comunidad. ¿Listo? Ahora sí. Define el objetivo de tu investigación y delimita tu tema a partir de él. Entonces nosotros ya sabemos cómo delimitar este tema, qué es lo que se necesita, ya a partir de lo que necesitamos saber, que es conocer de acuerdo al tema de manera general,
que saber si es interesante para mi disciplina, para lo que yo estoy estudiando, para mi comunidad, para mi sociedad. Si sé que esto va a ser un aporte muy grande, se va a cambiar en cierta parte la visión que tenemos sobre el estudio, sobre esa deserción escolar. Tenemos cuál es el espacio y vamos, para delimitar, también nos dice que tenemos que tener un objetivo. Entonces, definimos el objetivo de nuestra investigación para por nosotros poder delimitar el tema. El tema a partir de algunas preguntas orientadoras. No quiere decir que estas sean las preguntas para que usted delimite su tema de investigación, sino que le pueden servir como referencia. Pero si usted dice, no, estas preguntas están acorde a lo que yo necesito saber para la delimitación de un tema de investigación, pues las puedo utilizar, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Recuerda que la delimitación de tu tema debe responder a la investigación mayor que vas a producir. Entonces, si yo voy a delimitar mi tema de acuerdo a la deserción escolar, debe responder a esa deserción escolar, ¿sí? No lo puedo delimitar. Ah, no, yo tenía de deserción escolar, pero me gustó más o me pareció más importante otro tema, como por ejemplo el que dieron, el de la oralidad. Entonces yo lo delimito a la oralidad. No, porque mi tema principal es la deserción escolar. Si yo estoy trabajando oralidad, leyenda, fortalecimiento de mi etnia con las oralidades y la leyenda, ese debe delimitar mi problema, se va a delimitar mi tema, perdón, a ese tema, no a otro tema que no tenga que ver con el tema que estoy abordando. ¿Listo? Por eso ten en cuenta que deberás construir una delimitación que pueda responder a tu objetivo final, objetivo principal. O sea, ¿qué objetivo yo tengo con este trabajo investigativo, con este tema? ¿Qué objetivo tienen ustedes, por ejemplo, con la deserción escolar? Conocer las No sé, causas. un objetivo podría ser identificar las causas de deserción escolar en la comunidad o en la comunidad Pumbilas Lajas puede ser. Listo, puede ser ese como un objetivo, ¿no? General, pero un objetivo así específico que nosotros logremos, que queramos lograr. Por ejemplo, usted dice, bueno, nosotros como población de objeto de estudio, vamos a trabajar con, por ejemplo, con 5 niños de mi contexto que no están No se escucha, estudiando. profe. ¿Los demás me escuchan? ¿Sí me escuchan los demás? Ah, bueno, muchas gracias. La conectividad. Sí, profe, a veces se para. Ah, gracias, mijo. Sí, yo creo que es la conectividad que tienen ustedes allá. ¿Listo? Entonces, yo dicen, bueno, yo la deserción escolar la voy a trabajar en mi contexto, por ejemplo, porque ustedes ya tienen que saber cómo están abordando esa investigación con 5 niños que no están estudiando, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? Lograr que estos niños se incluyan en esos procesos académicos, en esas instituciones, en esas escuelas. Podría ser ese un objetivo, ¿sí? O disminuir en gran porcentaje la deserción escolar. Entonces nosotros ya tenemos ahí un objetivo bien planteado, o sea, el que ustedes tienen, y por ejemplo puede ser el que les digo, disminuir la deserción escolar en la institución. ¿Cuál me nombraron? Bueno, en la institución que me nombraron creo que fue Las Lajas. Pumbilas Lajas le nombraron, profe. Pumbilas Lajas, muy bien. ¿Listo? Entonces, gracias. Ya tengo planteado, ya tengo ubicado mi objetivo, ya lo tengo planteado y de acuerdo a este también voy a delimitar mi problema. ¿Listo? Entonces, cuando dice nosotros ya tenemos planteado el objetivo, nos vamos a hacer algunas preguntas que me van a permitir a mí que definir o estrechar más el tema que voy a investigar. O sea, de algo grande que es una deserción escolar de manera general, ya lo reduje a un objetivo y ya lo estoy reduciendo a un contexto, ¿sí?
Las preguntas que puedes hacerte varían de acuerdo con la disciplina. Por eso les digo, si ustedes tienen otras preguntas orientadoras que les permita a ustedes delimitar su tema, excelente. Pero si ustedes quieren utilizar estas preguntas como referencia, lo pueden hacer. O sea, estas preguntas no quiere decir tienen que sí o sí ir en su texto de delimitación del tema, sino que ustedes las pueden como trabajar, dialogar como grupo colaborativo que les permita a ustedes delimitar ese tema. ¿Listo? Entonces, unas posibles preguntas orientadoras son: ¿qué área o aspecto específico del tema me interesa investigar? Entonces ya lo tenemos, ¿cierto? ¿Qué es la deserción escolar? Por ejemplo. Ahora, ¿en qué época, rango etario, rango cronológico o similar me interesa investigar? Entonces nosotros sabemos que las investigaciones, varios temas de los que vamos a investigar, vienen trascendiendo de hace mucho tiempo. Pero entonces aquí nosotros podemos, para delimitar ese tema, investigar en qué época, desde qué época yo quiero investigar ese tema. Desde qué edad, desde qué rango, desde qué contextos yo lo quiero investigar. ¿Listo? Otra pregunta posible, otra posible pregunta orientadora es: ¿en qué tipo de sujetos me gusta investigar? Por ejemplo, si nosotros queremos delimitar aún más, vamos a ubicar los sujetos que yo quiero investigar. Según la edad, según el sexo, si usted dice, no, yo quiero investigar solo con niños o solo con niñas, ya es algo como de acuerdo a sus intereses, pero si nosotros, por eso dice acá, es muy importante tener en cuenta la disciplina, ¿sí? Entonces, mi disciplina es la pedagogía infantil, entonces acá no es necesario excluir un género de otro género, ¿sí? Un nivel educativo, entonces si este nivel educativo nos permite a nosotros, cuando vamos a abordar el tema investigativo dentro de una institución educativa. ¿Lo vamos a hacer dentro de una institución educativa? No, lo vamos a trabajar de acuerdo a nuestro contexto. ¿Listo? ¿Y en qué área geográfica me interesa investigar? O sea, ¿en qué parte del mundo, del país, del departamento, del municipio, lo vamos a hacer? ¿Listo? Ahora, para los criterios para delimitar un tema de investigación tenemos varios factores. Entre estos factores está el factor temporal. ¿A qué hace referencia el factor temporal? Se refiere al periodo o fecha específica en que se centrará la investigación. En el caso de las investigaciones históricas, el factor temporal hará referencia a los años de la historia que se analizan en ellas. Entonces, nosotros tenemos que ver si vamos a realizar. Entonces, miren lo que dice el factor temporal. Se refiere al periodo o fecha específica en que se centrará la investigación. No el lapso en que lo vamos a realizar, no. No, por ejemplo, entonces no vamos a colocar el factor temporal 2023, porque no es lo que nosotros lo vamos como a realizar ahorita, sino que va a ir al periodo fecha específica en que se va a centrar a nuestra investigación. Entonces, dentro de nuestra investigación, por ejemplo, podemos en la deserción escolar, ¿a partir de qué año se evidenció más una deserción escolar? ¿Sí? Sabemos que hay épocas, años en la que se amplió esa deserción escolar. Entonces, ¿a partir de qué año? Si yo voy a hablar de mitos y leyendas como fortalecimiento de esta etnia de mi región, entonces vamos a aportar a partir de qué año se empezaron a conocer estos mitos y leyendas, ¿desde qué años se están generando? ¿Listo? Profe, yo tengo una inquietud, o sea, me estoy volviendo, todo lo que usted está diciendo, vaya en el trabajo, en la guía de actividades de ahora, que tenemos que poner el año, buscar los métodos
de investigación, características, todo va en esa actividad. Dentro de la pregunta orientadora que hace la guía de actividades, que es cómo delimitar un tema en la educación infantil, sí. Vale, profe. En el texto argumentativo. ¿Listo? Por eso a ustedes les estoy dando como de manera general cómo se delimita un tema de investigación y ustedes lo van a aplicar en la pedagogía infantil. ¿Listo? Que es básicamente lo que nos hace la pregunta orientadora. O sea, a partir de esta pregunta respondemos. Por eso les estoy dando las orientaciones de la delimitación de un tema investigativo. ¿Listo? Ahora sí. Disculpe. Es como decir que hay que saber desde qué momento hubo esa problemática que afectó, desde dónde viene, pues, desde qué raíz viene afectando, ¿ya? Entonces, tener en cuenta para sí mismo, darle la solución o buscar ese método para que se vaya delimitando, ¿ya? Esa problemática. Muy bien, sí, es así. Entonces nosotros vamos a mirar en este factor temporal de qué época o a partir de qué año está más visible esa deserción y a nosotros nos permite delimitar a nosotros, qué nos permite con la delimitación del tema de investigación, qué nos aporta esta delimitación, estos factores. Nos aporta que a reducir el tema a mi contexto, a generarnos más información, a tener claro cuáles son nuestros objetivos de investigación que tenemos con este tema y a definir los resultados que nosotros queremos obtener con nuestra investigación. Con todo el gusto les comparto estas diapositivas. No se preocupen, yo se las envío en un PDF. ¿Listo? Ahora sí, el factor espacial. Tenemos otro factor que nos permite a nosotros delimitar un tema de investigación. Entonces ya lo acabamos. Ya sabemos cuál es el objetivo y cómo se delimita un problema, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de una investigación? Tenemos que tener claro el objetivo, aprenderlo a definir el objetivo de mi investigación. Ya sabemos que esto lo podemos delimitar en diferentes factores, que es un factor temporal, un factor espacial, y en el factor espacial, ¿qué nos indica? El lugar geográfico en que se enfocará la información de la investigación, que puede ser en mi país, en mi departamento, en una ciudad, en un estado, en un continente o de manera mundial. Pero si nosotros lo hacemos ese tema así global, pues se nos va a llevar demasiado tiempo para tener un buen proceso, demostrar ese proceso investigativo que nosotros queremos dar a conocer. Entonces, acá tenemos un ejemplo. ¿Cómo lo delimitamos? Primero vamos y nosotros ya tenemos definido el contexto en que lo vamos a trabajar, lo colocamos. ¿En qué contexto va a ser? En Colombia, ¿en qué departamento? Nariño, ¿en qué municipio? Barbacoas, y lo vamos a delimitar más. A ver, vamos a nombrar un contexto acá. Un contexto de ustedes, a ver. ¿Dónde van a trabajar estos temas? Investigación. Un contexto cualquiera. En la comunidad Pumbí Las Lajas. Pumbí Las Lajas. ¿Pumbí? ¿Ahí? Sí, profe. Ah, listo, muchas gracias. Pumbí Las Lajas. Entonces, miren que en el factor espacial, yo ya lo delimité más, ¿cierto? Entonces, ¿dónde lo delimité? Ya. En nuestra parcialidad, en nuestra comunidad, Pumbí Las Lajas. Ya lo tengo súper limitado. Entonces, miren cómo nosotros aprendemos o podemos delimitar un tema de investigación de acuerdo a ese tema macro que nosotros tenemos y ese tema abordarlo y trabajarlo dentro de mi comunidad. ¿Listo? Entonces, también tenemos otro factor que es el factor demográfico, ¿cierto? Un momentito, por favor.
tenemos el factor demográfico. ¿A qué se refiere este factor demográfico? Entonces dice, se refiere al tipo de población a la que se dirigirá la investigación. Entonces, ¿cuál es nuestro tipo de población? Profe, en este caso los niños. Muy bien, entonces colocamos o delimitamos este problema de acuerdo a nuestro proceso de investigación. Entonces, tipo de población, lo que mencionamos acá. Entonces, población, niños, niñas entre los 4, 5 o 6 años de edad de la comunidad Cumbilas Lajas. ¿Listo? Por ejemplo. Entonces ya tenemos la población a la que dirigimos nuestra investigación. Este factor, dice, también puede incluir la institución u organización donde se llevará a cabo dicha investigación. Entonces, ¿cuál es nuestro objeto de nuestra población de estudio? Son niños, estos son ejemplos de 5 a 8 años, y podemos acá incluir la institución donde estamos realizando nuestra investigación. ¿Dónde la estamos? Los estudiantes de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAM. Si ustedes quieren, por eso dice, pueden incluir. Si ustedes gustan, si no, no lo incluimos, sino solamente en la población de estudio de que nosotros vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, miren cómo se delimita un tema de investigación. ¿Cómo nosotros podemos delimitar un tema de investigación? ¿A partir de qué? Y cómo nosotros ese tema que tenemos de una deserción escolar lo podemos traer a nuestra comunidad, a nuestro contexto. ¿Listo? ¿Ahí tienen alguna pregunta? ¿O les quedó claro lo de la delimitación del tema de investigación? Bien, al parecer no hay pregunta. Listo. Ahora sí. Nos vamos con la asistencia. Hasta ahí quedó todo claro, ¿cierto? Sí, profe, una preguntita. Pregunta. Erika, ya volví. Profe, ¿es posible de que usted pueda extender un poquito su horario de atención? Es que por lo menos en estos días le he estado escribiendo y es imposible hablar con usted. Verán, Entonces, me he comunicado con varios grupos. En esta semana tuvimos unos encuentros, no en el horario de atención de CIPAS por algunas situaciones que me comentaban de que se iba la energía, de que tenían problemas de conectividad, de otras situaciones. No sé si aquí están las estudiantes con las que trabajamos en un horario diferente. Entonces sí, yo sí les pido, escríbanme en el interno, pero para los encuentros CIPAS, ¿sí? Y bueno, tenemos una situación muy compleja. Yo creo que Erika, yo le escribí a usted que me escriba cuando tenga los encuentros CIPAS, cuando usted tenga tiempo, no sé si para usted, y con otro grupo sí se lo ha trabajado. sí, pero es que yo le escribo cuando tengo tiempo y tampoco me ha respondido. No, el miércoles si le escribí, ustedes me escriben para encuentros CIPAS, con todo el gusto. Entonces usted me dice, bueno, profe, yo tengo este espacio, realicemos un encuentro CIPAS con todo el gusto. No, me refiero al tiempo que usted ha puesto para su atención. Usted dice de lunes a jueves de 5 a 7. Sí. Ya, entonces, a veces necesitamos, con la compañera de mi grupo, necesitamos a veces alguna pregunta, algo, más que todo ahora necesitamos hablar con usted sobre la calificación de la actividad 2 y se nos fue imposible comunicarnos porque yo le escribí el miércoles, me dijo buenas noches y ya. Sí. Yo también les digo, si ustedes me escriben, sí, yo quiero que aquí tengan ustedes presente en esta situación. Si usted me escribe a mi profe, encuentro CIPAS, para hablar de la calificación, lo haremos como encuentro CIPAS. Pero si tú me escribes y me dices, no, profe, es que no estoy de acuerdo con la nota, es que la nota yo no les voy a
ustedes se les hizo una retroalimentación en sus actividades. ¿Listo? Sí, por eso, Entonces, sino usted- que lo que pasa Sí, fue que por lo mismo, porque como nosotros hicimos el trabajo según, con la información que usted nos dio, entonces, y después miramos que en la calificación pues decía otra cosa, entonces. Sí, por eso. Entonces sí te pido el favor, sí te pido el favor, Erika, que me escribas, profe, un encuentro CIPAS y lo dialogamos como encuentro CIPAS, ¿sí? Porque el dialogarlo a través del WhatsApp, tú me dices, bueno, no estoy de acuerdo, yo le digo, revisa retroalimentación, no, profe. Entonces, lo hablamos y lo dialogamos como encuentro CIPAS. O sea, ¿Listo? profe, que de pronto poder pedir orientación o algo de las 2 horas que usted tiene para atender, es como para solicitar simplemente encuentros CIPAS y no para solicitar. No, porque miren, yo sí para esto les despejar dejo dudas. claro, o sea, yo estoy manejando 2 cursos y 2 nodos. Entonces, yo trabajo con los nodos que me piden a mí, me dicen encuentro CIPAS, profe. Entonces sabemos, ustedes tienen que programar su encuentro CIPAS, porque si tú me escribes el lunes a las 5 que te atienda, yo tengo programados encuentros CIPAS. Por eso les digo a ustedes, escriban en el grupo, no de manera interna. En el grupo, el encuentro CIPAS, la hora que ustedes necesitan para realizar ese encuentro CIPAS. Ah, por eso, o sea, por eso le digo, y pues que me aclare, que las 2 horas que usted tiene no es para despejar dudas, sino para solicitar encuentros CIPAS. No, ustedes lo pueden escribir durante el día dentro del grupo, profe, por favor, un encuentro CIPAS. El día de hoy nosotros tenemos horarios de atención. Para el día de hoy, por ejemplo, el lunes a las 5 de la tarde, revisamos en el grupo si nadie está a las 5 de la tarde en ese encuentro y con mucho gusto realizamos nuestro encuentro CIPAS y despejamos las dudas que tú tienes, ¿vale? Ok, o sea, por eso, bueno, profe, sí, ya, o sea, no me di a entender, pero bueno. Para el lunes podría ser. Sí, escríbanmelo en el grupo, por favor, y ya saben que en el grupo ustedes escriben de acuerdo. A la hora que están ahí los demás grupos, por ejemplo, yo no sé si con John Hader tengo un CIPAS el día lunes. Entonces lo vuelvo a escribir ahí porque ya lo tenemos reprogramado desde el día jueves. ¿Listo? No sé Profe, buenos días. Profe, con el grupo de Jesús, CIPAS para el De lunes, Jesús, quedamos a las 3. sí, de Jesús, por ejemplo, mira, ellos pueden a las 3 de la tarde, yo a las 3 de la tarde no tengo atención, pero pues tengo disponibilidad a las 3 de la tarde y quedamos en ese horario a realizar nuestra CIPA. Por eso sí les pido el favor de que lo escriban en el grupo. ¿Listo? Ahora sí, me dicen presente, por favor. Alexandra Chillambo. Alexandra. Presente, profe. Presente, Listo, gracias. profe. Gracias, mija. Amalia Milady. Amalia. Ana Isabel Batalla. Presente. Andrea Karina Velasco. Presente. Camila Angulo. Presente, profe. Casilda Valencia. Presente, profe. Damaris del Pilar Cortés. Presente, profe. Darlis Tatiana Sánchez. Presente, profe. Deji Nola.